edición Urbi et Orbi en Radio Nacional de España. Por primera vez esta imagen espectacular del Santo Padre saludando ya a los fieles que están en la Plaza de San Pedro. Saludamos también a los oyentes de Radio Nacional de España que se conectan para escuchar este mensaje. Iniciaba el himno del Vaticano y suena ahora el himno italiano. Esto ha sido el saludo militar al Santo Padre, situado ya en el balcón en la fachada de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, rallegriamoci tutti nel Signore. Alegrémonos todos en el Señor, Nuestro Salvatore è nato nel mondo. porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo. La vera pace è scesa a noi dal cielo. Hoy desde el cielo ha descendido la paz sobre nosotros. Así canta la liturgia en la noche de Navidad. Y así resuena en la iglesia el anuncio de Belén. El niño que ha nacido de la Virgen María es Cristo Señor, enviado por el Padre para salvarnos del pecado y de la muerte. Él es nuestra paz, aquel que venció al odio y a la enemistad con el amor misericordioso de Dios. Por eso, el nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz. Jesús nació en un establo porque no había lugar para él en el albergue. Nada más nacer, su madre María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El Hijo de Dios, por medio del cual todo fue creado, no es acogido, y su cuna es un pobre comedero para animales. El Verbo eterno del Padre, que los cielos no pueden contener, ha elegido venir al mundo de esta manera. Por amor quiso nacer de una mujer para compartir nuestra humanidad. Por amor aceptó la pobreza y el rechazo y se identificó con los que son marginados y excluidos. En el nacimiento de Jesús ya se perfila la elección fundamental que guiará toda la vida del Hijo de Dios hasta su muerte en la cruz. La elección de no hacernos llevar el peso del pecado, sino de llevarlo Él por nosotros, de hacerse cargo de Él. Esto solo Él podía hacerlo. Y al mismo tiempo nos mostró lo que solo nosotros podemos decir. Podemos hacer, es decir, asumir cada uno de nosotros nuestra parte de responsabilidad. Sí, porque Dios, que nos ha creado sin nosotros, no puede salvarnos sin nosotros. Es decir, sin nuestra libre voluntad de amar.
Quien no ama no se salva, está perdido. Y quien no ama a su hermano que ve, no puede amar a Dios que no ve. Hermanos y hermanas, este es el camino de la paz, la responsabilidad. Si cada uno de nosotros, a todos los niveles, en lugar de acusar a los demás, reconociera ante todo sus propias faltas y pidiera perdón a Dios, y al mismo tiempo se pusiera en el lugar de quienes sufren, fuera solidario con los más débiles y oprimidos, entonces el mundo cambiaría. Jesucristo es nuestra paz ante todo, porque nos libera del pecado y luego porque nos indica el camino a seguir para superar los conflictos, todos los conflictos, desde los interpersonales hasta los internacionales. Sin un corazón libre del pecado, un corazón perdonado, no se puede ser hombres y mujeres pacíficos y constructores de la paz. Por esto Jesús nació en Belén y murió en la cruz, para liberarnos del pecado. Él es el Salvador. Con su gracia, cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación. En este día de fiesta, deseo enviar un saludo efusivo y paternal a todos los cristianos, y en modo especial a aquellos que viven en Medio Oriente, a quienes he querido encontrar hace poco en mi primer viaje apostólico. He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que lo superan. El niño que hoy nace en Belén es el mismo Jesús que dice: les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. A Él imploramos justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel, Siria, confiando en estas palabras divinas. La obra de la justicia será la paz, y el fruto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre. Encomendamos al Príncipe de la Paz todo el continente europeo, pidiéndole que siga inspirándole un espíritu comunitario y colaborativo, fiel a sus raíces cristianas y a su historia, solidario y acogedor con los que están pasando necesidad. Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa. Al niño de Belén imploramos paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas, y para quienes sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo. Recuerdo de manera especial a los hermanos y hermanas de Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso y de la República Democrática del Congo. En estos últimos días del Jubileo de la Esperanza, pidamos al Dios hecho hombre por el querido pueblo de Haití que cese en el país toda forma de violencia y pueda avanzar por el camino de la paz y la reconciliación.
Il bambino Gesù ispiri quanti in America Latina. Que el niño Jesús inspira a quienes responsabilidades políticas en América Latina, para que al enfrentar los numerosos desafíos se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas. Pedimos al Príncipe de la Paz que ilumine Myanmar con la luz de un futuro, que ilumine a Myanmar con la luz de un futuro de reconciliación, que devuelva la esperanza a las generaciones jóvenes, guíe a todo el pueblo birmano por los caminos de la paz y acompañe a quienes viven sin hogar, sin seguridad y sin confianza en el mañana. A él imploramos que se restablezca la antigua amistad entre Tailandia y Camboya y que las partes implicadas continúen esforzándose por la reconciliación y la paz. A él le confiamos también los pueblos del sur de Asia y de Oceanía, duramente golpeados por las recientes y devastadoras catástrofes naturales que han afectado gravemente a poblaciones enteras. Ante tales pruebas, invito a todos a renovar con convicción el compromiso común de socorrer a quienes sufren. Queridos hermanos y hermanas, en la oscuridad de la noche aparecía la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre, pero los suyos no la recibieron. No dejemos que nos venza la indiferencia de quien sufre, porque Dios no es indiferente a nuestras miserias. Al hacerse hombre, Jesús asume sobre sí nuestra fragilidad. Se identifica con cada uno de nosotros, con quienes ya no tienen nada y lo han perdido todo, como los habitantes de Gaza, con quienes padecen hambre y pobreza, como el pueblo yemení, con quienes huyen de su tierra en busca de un futuro en otra parte, como los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano, con quienes han perdido el trabajo y con quienes lo buscan, como tantos jóvenes que tienen dificultades para encontrar empleo, con quienes son explotados, como los innumerables trabajadores mal pagados, con quienes están en prisión y a menudo viven en condiciones inhumanas. Al corazón de Dios llega la invocación de paz que brota de cada tierra. Como escribe un poeta, no la de un alto el fuego, ni la de la visión del lobo junto al cordero, sino la del corazón, cuando se acaba la agitación y hablamos de un gran cansancio. Que sea como flores silvestres, de repente, por necesidad del campo, una paz silvestre. En este día santo, abramos nuestro corazón a los hermanos y hermanas que están necesitados y sufren. Al hacerlo, lo abrimos al niño Jesús, que con sus brazos abiertos nos acoge y nos revela su divinidad. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. En pocos días terminará el año jubilar. Se cerrarán las puertas santas. Pero Cristo, nuestra esperanza, permanece siempre con nosotros. Él es la puerta siempre abierta que nos introduce en la vida divina. La alegre noticia de este día es que el niño que ha nacido es Dios hecho hombre, que no viene a condenar, sino a salvar. La suya no es una aparición fugaz, pues si Él viene para quedarse y entregarse a sí mismo.
En Él, toda herida sanada y todo corazón encuentra descanso y paz. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz. A todos les deseo de corazón una santa y serena Navidad. Pues ha sido el mensaje en este día de Navidad del Santo Padre. Rivolgo un cordiale augurio in alcune espressioni linguistiche. Italiano, buon Natale, la pace di Cristo reini nei vostri cuori. En italiano, la paz de Cristo reine en vuestros corazones y en vuestras familias. Y en distintos idiomas van a ir repasando, repitiendo este mensaje. Cristo reine dans vos cœurs et dans vos familles. Inglese. Merry Christmas. May the peace of Christ reign in your hearts and in your families. Tedesco. Frohe Weihnachten. Der Friede Christi herrsche in euren Herzen und in euren Familien. En alemán también saluda y desea la Navidad. Feliz Navidad. Retoma también esta costumbre. La paz de Cristo reina en sus corazones y en sus familias. De felicitar en tantos idiomas. Como hacía San Juan Pablo II. Portuguese. Feliz Natal. Que a paz de Cristo reine nos vossos corações e nas vossas famílias. Polaco. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Arabo. Milad Majid. Liamlok. Salamul Masih. Fikilubikum wa fi usorikum. Chinese. Shengdan Kurekle. Latino. Felix sit vobis domini nativitas. Pax Christi in vestris cordibus vestrisque familiis regnet. Ya terminado en latín. Oremos. Angelus Domini nunciavit Mariae. Y ahora comienza el rezo del Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris sui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. He aquí la esclava del Señor. Secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris sui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Y el verbo Ave de Maria, Dios se hizo gratia carne. plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Ruega por Dei nosotros, Genitrix, Santa Madre de Dios. Ficiamur promissionibus Christi. gratiam tuam quesumus Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Gloriam perducamur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis,
Y se reza también por los fieles difuntos. Requiescant in pace. Y ya. Y después para darnos la bendición. La bendición a la ciudad y al mundo. El cardenal anunciará. El Santo Padre Leone Cardenal protodiácono Dominique Lamberti, el Santo Padre León, a todos los fieles presentes y a los que reciben su bendición a través de la radio, la televisión y de las nuevas tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Pidamos a Dios Omnipotente que lo conserve la guía de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. Y nos disponemos a recibir la bendición que imparte el Santo Padre. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juan el Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén. Indulgentiam, absolutionem et que el Señor Omnipotente y Misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos vuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amén. Pues así. Pues mira esta bendición que hemos recibido en este día de Navidad de manos del Santo Padre León XIV, con la indulgencia plenaria correspondiente y con las debidas condiciones, como nos recordó el cardenal Lamberti. Nosotros volveremos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, horario habitual, desde la parroquia San Pedro Advíncula, en el pueblo toledano de las Ventas de Retamosa. Por mi parte, desde la Basílica de San Pedro, desde esta plaza de San Pedro, desde esta logia central, feliz Navidad a todos y hasta el próximo domingo. Feliz día. Feliz Navidad. Recordamos las palabras, el llamamiento que hacía el Papa León en su mensaje: abramos nuestro corazón a los hermanos y hermanas que están necesitados y sufren. Que tengan un feliz día de Navidad. Buenos días nos dé Dios. La medalla de oro a la Fundación BIN. Visita las obras de integración del ferrocarril en Logroño y en Cantabria. Esta mañana se ha celebrado el acto de colocación. Consume información de proximidad. En Euskadi, la policía... En Radio 5 tienes la información más cercana. En Pamplona, con 12 grados de temperatura. Ya lo dice nuestro eslogan. Radio 5, todo noticias. Siempre más cerca. Píntalo de negro. El soul y sus historias.
Quizá fuera la gran Aretha Franklin quien mejor y con más convicción y pasión interpretó el gospel y los himnos de Navidad desde la trinchera del soul. Por ejemplo, Hark, The Herald Angels Sings, un viejo villancico metodista inspirado en Mendelssohn, favoritos suyos de sus años de infancia. Sin embargo, Aretha tardó mucho tiempo en grabar un álbum entero de himnos navideños. Fue en 2008 cuando Aretha Franklin publicó una colección de villancicos, la primera suya, 3 de los cuales produjo ella misma. Por supuesto, los llevó todos al territorio del gospel. Y cuando intervino en el programa televisivo The View de Estados Unidos, Aretha interpretó el tema Hark, The Herald Angels Sing y adornó la palabra Belén con texturas de blues profundo. Aretha Franklin fue la primera en decir que la verdadera estrella de su familia era su padre, el reverendo C.L. Franklin, pastor de la iglesia bautista New Bethel de Detroit, un hombre mujeriego y bebedor y de carácter violento y dominante. Durante los años 50, los álbumes de C.L. Franklin predicando una teología de liberación y orgullo racial vendieron millones de copias y ayudaron a preparar el camino para el doctor Martin Luther King. En la América Negra, el reverendo Franklin era como un miembro de la realeza. Que su hija, nacida en 1942, se convirtiera en la reina del soul no debería sorprendernos. Aretha aprendió a sus pies y a los de sus acompañantes. Fue una educación inalcanzable para ella en cualquier conservatorio. Ver a pianistas como Herbert Pickard y James Cleveland seguir a su padre cuando dirigía los himnos de la congregación o pasaba de predicar a entonar un cántico musical. Ella también empezó a acompañarle, muy jovencita. Aunque muchos la consideraban tímida y retraída, y mujeres como Marion Williams o Frances Stedman de las Ward Singers intentaron llenar el vacío dejado por su madre, que se había separado de C.L. Franklin durante la infancia de Aretha y murió en 1952. Luis Lapuente, Radio 5, Todo Noticias. Doce y media, 11:30 en Canarias. Radio 5 Todo Noticias.
Informativos de Radio Nacional de España. Nueva tragedia en la ruta canaria. Al menos 12 personas han muerto en el naufragio esta madrugada frente a las costas de Senegal de una embarcación que llevaba a bordo a unos 200 migrantes. Vaya Alonso. Sí, aunque no hay aún balance oficial de víctimas, son al menos 12 personas, como dices, las que han muerto este miércoles en ese naufragio de una embarcación en la que viajaban alrededor de 200 personas migrantes frente a las costas de Senegal. La embarcación zozobró durante la madrugada frente a la costa de Joal, al sur del país, provocando la muerte de esas personas. Según un portal de noticias senegalés, se habría localizado a más de 30 supervivientes en una playa. La embarcación había partido durante la noche del lunes al martes desde Diamanagué, en el sur de Saloum, de acuerdo a las informaciones del diario digital Le Soleil. Los trayectos entre la costa de Senegal y las Islas Canarias son frecuentes, pese a que la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje, está considerada como una de las más peligrosas para tratar de alcanzar Europa. Como acaban de escuchar en Radio 5 Todo Noticias, el Papa León XIV ha ofrecido la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Antes ha lanzado un mensaje de paz. Da lui invochiamo giustizia, pace e stabilità per il Libano, la Palestina, Israele. Ha pedido justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria y acabar con la guerra en Ucrania. En nuestro país seguimos escuchando las valoraciones de los partidos políticos al discurso del rey. El PSOE ha celebrado que el monarca llamase a la convivencia y al diálogo tras advertir del auge de los extremismos que se nutren, dijo el rey, de la desconfianza ciudadana en la política. La presidenta socialista Cristina Narbona asegura que el PSOE se compromete a combatirlos. En ese combate el Partido Socialista se encuentra plenamente comprometido. Estamos comprometidos, sabemos muy bien que tenemos que trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción pública. El PP también aplaude el mensaje navideño de Felipe VI y destaca también su llamada a la convivencia. Miguel Tellado. Desde el Partido Popular asumimos este mensaje como propio, asumimos esa misión como nuestra, nos sentimos plenamente identificados. Queremos una España de todos y para todos. No queremos un país de muros, ni que el futuro lo decidan extremismos ni populismos. Les contamos también que un hombre de 82 años ha fallecido en el incendio de una vivienda en la localidad de Cádiar, en Granada, y en Alaurín el Grande, en Málaga, otro fuego en una casa deja 2 muertos. Redacción en Andalucía, Esqui Macías. De momento se desconocen las causas que han originado el fuego, donde han perdido la vida 2 personas en una vivienda de 2 plantas que ha quedado gravemente dañada por el incendio, llegando incluso a colapsar el techo. Los propios vecinos del municipio malagueño han sido los que han alertado del suceso al servicio de emergencias. Inmaculada Sánchez, portavoz del 112. Varios testigos dieron la voz de aviso al teléfono 112 a las 8 de la mañana para informarnos de un fuego en una casa de la calle San Rafael en el que había varias personas atrapadas. Los efectivos policiales han hecho cargo de la investigación para determinar el origen de las llamas, que ha acabado con la vida de estas 2 personas, de las que de momento no ha trascendido su identidad. La llegada de una masa polar a la península está marcando el día de Navidad, una jornada en la que se esperan muchos desplazamientos. Hay 6 comunidades con avisos por nieve, temperaturas mínimas, intenso oleaje o lluvias. Protección Civil acaba de enviar una alerta a los teléfonos móviles en Girona. Jesús Garzón. Sí, lo ha enviado a las poblaciones del Alt y el Baix Ampurdá ante la previsión de fuerte oleaje, por lo que pide extremar la precaución. Las temperaturas gélidas complican la movilidad. Hay 30 carreteras afectadas en todo el país. A esta hora hay 10 vías cortadas por hielo y nieve en Andalucía, Castilla y León y Navarra, mientras que es obligatorio el uso de cadenas en otras 15 carreteras de distintas provincias. Y todo mientras que la circulación de trenes de larga distancia y alta velocidad en la estación de Chamartín va recuperando gradualmente la frecuencia, después de dar por solucionada una incidencia que ha generado retrasos a lo largo de la mañana, en una jornada con mucho movimiento también en los aeropuertos de nuestro país, donde se esperan más de 3.500 vuelos, casi un 9% más que el 25 de diciembre del año pasado. Así cerramos este boletín de noticias. Radio 5 Todo Noticias. Sin tiempo, cacerolas, sartenes, gambas, patatas, queso, jamón. Sin tiempo, pipetas, robots, maltodextrina, ovulato, psyllium, levadura. Dichosa cocina, Alberto Zapata.
Conocimos el Chato en La Nucía, en Alicante, gracias a la amiga de dichosa cocina, Cristina Figueira, que se quedó en los fogones por consorte. Años después hemos conocido a su hija, Esperanza Cano, que cambió la toga por las ollas. Hola, soy Esperanza Cano y llevo en la dichosa cocina toda mi vida. Mi familia se dedica a esto desde el 1915. Mi padre con mi tío son la cuarta generación, yo soy la quinta. Soy la jefa de cocina desde hace 1 año y medio y esto es una cosa que viene en vena, esto hay que llevarlo en la sangre. Yo estudié Derecho, graduada en Derecho en la Universidad de Valencia. Lo que pasa que cuando estaba terminando la carrera me di cuenta de que a mí lo que me apasionaba era el negocio familiar, era la cocina, era esa parte creativa, esa parte artesanal de trabajar con las manos, y cuando se lo dije a mis padres casi me matan, pero al final parece que ha salido bien. La conversión de Esperanza Cano fue paulatina, año tras año, fin de semana a fin de semana. Se dio cuenta de que era mucho más divertido charlar con un cliente que litigar por él. En casa ha ayudado todo el mundo, de la familia, mi hermana, mi tía, mi tío también trabaja, y yo ayudando a mis padres desde los 12 años, que yo recuerdo, sirviendo cafés, hablando con los clientes extranjeros y demás. Yo creo que es con la práctica, con echar veranos año tras año, es cuando realmente me empieza a mí a picar hostia, esto me gusta, de verdad, me apasiona porque me veo un poco más resuelta. Cuando empiezas a controlar un poco un oficio, es cuando lo empiezas a disfrutar. Y yo lo disfrutaba tanto que decidí apostar por eso, para siempre ya. O sea, me dejan hacer lo que me dé la gana. Me corrigen, o sea, comparto mucho los valores y la misma filosofía de trabajo que llevan haciendo mis padres y mis abuelos, pero sí que es verdad que son ideas nuevas. Al decidir entrar en la dichosa cocina, Esperanza Cano quiso aportar algo nuevo, renovar lo que ya funciona. La juventud es osada, como lo fue su madre cuando empezó. El primer plato que hice para el restaurante, fíjate que era una alcachofa con cacao y café. Y cuando se lo dije a mi madre me dijo, no lo veo, pero bueno, y hice la prueba, hice el primer, ¿cómo decir?, el protoplato, la primera idea, y dije, está bien, coño, funciona, pero vamos a cambiar una cosa, tal, no sé qué, y al final salió un platazo, pero un platazo que la gente viene a día de hoy y me dice, ¿no tienes la alcachofa ahora que estamos empezando la temporada? Y dije, pues este año he hecho una alcachofa, pero de otra manera, para no la misma. Mi madre es una cocinera súper creativa. O sea, yo le admiro, a la persona que más admiro a mi madre. El Chato, un restaurante que tiene más de 100 años, está en la calle de la Iglesia, en el número 3, en La Nucía, en Alicante. Además de una estrella Michelin, tiene muchos premios y un gran futuro llamado Esperanza Cano. Alberto Zapata, Radio 5, Todo Noticias. Con esta canción queremos desearte unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Radio 5, Todo Noticias, siempre más cerca.
seguridad del internauta. Publicar fotos en las que aparecen otras personas requiere precaución y el consentimiento explícito de quienes aparecen en ellas para proteger su derecho a la propia imagen, evitar problemas legales como el sharenting, especialmente con menores, y prevenir riesgos como el ciberacoso, la suplantación de identidad o el uso malintencionado del contenido. Los jóvenes llevan a cabo de manera habitual la publicación de imágenes en las que aparecen con sus amigos, por ejemplo, sin ser conscientes de que pueden no tener su consentimiento o que en las imágenes aparezca cualquier otro tipo de información personal. Hoy, junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, hablaremos de la importancia de mostrarles los riesgos de esta práctica para que aprendan a cuidar su privacidad en Internet. Hola, Conchi, qué bien se está de descanso, ¿eh? Ay, ya te digo, Elena. Aunque tantas horas en casa con los chavales a veces es que me pone al borde de los nervios. Fíjate, justo acabo de llamar al mayor porque he visto que en su Instagram ha publicado una foto con sus amigos en la merienda que hicieron el otro día. Y no te ha hecho gracia, ¿verdad? La verdad es que me preocupa que las familias de esos amigos no quieran que salga en redes sociales y mi hijo lo ha publicado sin su consentimiento. Es que a veces no son conscientes de las consecuencias que eso y otras cosas pueden tener. Te entiendo perfectamente, pero están en una edad en la que se lanzan a hacer cosas sin pensar en riesgos. Por eso hay que hablar mucho con ellos y darles orientaciones. En este caso es importante que hables con él de la importancia de proteger tanto su privacidad digital como la de los demás. Pues si primero me orientas a mí, te lo agradezco, si todo a oídos. A ver, antes de publicar fotos y vídeos, debe asegurarse siempre de analizar qué información de su estilo de vida o localización está compartiendo sobre él y sobre otras personas. Hazle reflexionar sobre qué pensará quien lo vea, cómo lo podrá utilizar y qué posibles consecuencias podría tener tanto en el presente como en el futuro. Fomentando un uso más cuidado y menos impulsivo de su información personal, también trabajamos la responsabilidad y la actitud crítica de los menores. Claro, pensar antes de publicar, que es lo que le falta. Fomentar este pensamiento crítico no solo incluye pensar en la propia privacidad, sino también en la de los demás. A la hora de compartir información sobre otras personas, es necesario pedir permiso y guardar su intimidad. Debe tener en cuenta que para publicarla, si las personas que aparecen con tu hijo tienen menos de 14 años, es necesario la autorización de los padres. Y en el caso de que tengan entre 14 y 18, se necesitaría su consentimiento de forma expresa. ¿Ves? Nos podríamos meter en un lío horrible. Finalmente, tiene que deshabilitar la ubicación a la hora de subir sus fotos y vídeos para evitar que otras personas sepan exactamente dónde se encuentra o dónde se ha sacado esa foto. Además, tiene que tener claro que hay varias medidas tecnológicas que ayudarán a proteger su información, como las opciones de privacidad de las aplicaciones, servicios o dispositivos que use, así como las opciones de seguridad de las redes o móvil, por ejemplo, donde almacena mucha información privada que debe proteger. Entendido, Elena, pero oye, imagínate que es mi hijo quien sale en una foto sin mi consentimiento. ¿Qué hago? Lo primero, es fundamental reaccionar con calma y no culpar a tu hijo de la situación, manteniendo la comunicación y la confianza. Si observas que existe información privada publicada sin consentimiento, es necesario cambiar las contraseñas de los servicios online utilizados, ya que alguien puede haber accedido a ellos sin permiso. Si otra persona ha difundido información personal de tu hijo, la primera opción es contactar con el niño o con su familia y hacerles ver que esa información es privada y debería borrarla. Y ya me pongo en algo peor. ¿Y si no quieren retirar la foto? Deberás contactar con los responsables del servicio donde se ha publicado para que tomen medidas. Y como siempre hay algo peor, si esa foto publicada da lugar a una situación de riesgo contra tu hijo, como ciberacoso, grooming o suplantación de identidad, es importante contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuánto he aprendido hoy. Gracias, como siempre. De nada, Conchi. Recuérdale que si tiene dudas, él también puede llamar al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE. Desde León, Conchi Álvarez y Elena Carrera de INCIBE, Radio 5 Todo Noticias. Letras en juego. No sé si en vísperas de ingestas alimentarias, y no solo desenfrenadas, considerarán nuestros oyentes de Letras en Juego una suerte de butad el tema que les proponemos hoy. Pero lo cierto es que, acaso como ingenuo recordatorio de que no todos están en disposición de tales ingestas,
hoy nos ha dado por hablarles de los caninos. Los dientes, dirán ustedes. Sí, los dientes, pero no solo, como ahora verán. No vamos a explicarles, por supuesto, qué son estas piezas dentales a estas alturas, pues no queremos ofenderles con simplezas. Otra cosa es, a nuestro juicio, establecer la razón por la que nuestros animales de compañía por antonomasia, que nos perdonen los felinófilos, tienen tal denominación incluso en su nombre científico: Canis lupus familiaris. Y hacemos bien retrotrayéndonos a nuestra querida época romana, pues fue entonces cuando el rasgo más distintivo de perros y lobos, lobo en latín era canis lupus, esto es, sus dientes más evidentes y significativos, dio nombre a la propia especie animal. Pero una aparente humilde palabra como canino da mucho más de sí. Decimos que alguien está canino cuando tiene hambre. Dicha equiparación también viene de antiguo, al menos si tenemos en cuenta los textos castellanos del siglo XV. Sin ir más lejos, un tratado de fisonomía de entonces nos describe la melancolía en estos curiosos términos. Cuando la melancolía reina, mucho acaece ardor de estómago y mucho apetito canino, y el color fosco en la cara, y la sangre es negra e espesa, y la orina negra o tanto encendida, declinando a verdor o amarillez. El cuerpo en el tacto se siente frío, es grosero en el trabajo, tiene los pies muy fríos y el corazón sospechoso. La persona, de solo el pensamiento triste, es rafezmente sañosa, tenaz, ama estar y vivir en soledad, come y bebe poco. De ilustrar el hambre con la voracidad de un perro hambriento, no es difícil asumir el desplazamiento hasta la expresión de la pobreza, pues también está canino quien no tiene dinero y por tanto no puede proveerse. Pero un siglo después, el genial Quevedo nos aporta un significado nuevo, o nos lo refresca, pues en realidad se remonta a la Grecia clásica. Ya por tanto ladrar me llamas perro. Yo cuelgo cual alano de tu oreja, y tú bramando erizas frente y cerro. Que a propósito viene la conseja, que del canino Diógenes famoso quiero contarte, aunque parezca vieja. Soy un perro callejero, y yo digo que Nos está recordando Quevedo que los cínicos recibieron su nombre de la misma raíz que los perros. Can y cinismo son etimológicamente hermanos. ¿Por qué? Pues porque la escuela griega de los cínicos, Quínicos, fundada por Antístenes, pero cuyo más reconocido integrante fue Diógenes de Sinope, allá por el siglo IV antes de nuestra era, fue la que popularizó de manera general el comportamiento que les equiparaba con los cánidos. Una vida despreocupada, sin ataduras, sin pudor, sin sujeción a reglas sociales, sin apego a las posesiones, gentes que dormían, comían y hacían sus necesidades fisiológicas a la vista de todos. No sé si nuestras excesivamente socializadas mascotas actuales responden a este propósito, pero cuando les dejamos ser ellas mismas, así son, los perros, y así era Diógenes. Luego la cosa pasó de una postura filosófica, defendible por su apego a lo natural, a designar peyorativamente una actitud en extremo escéptica y descreída, rayana en lo maleducado y muy tendente al egoísmo. Nos gustaba más Diógenes, ¿dónde va a parar? Juan Antonio Martínez Berbel y Delia Gabela, Radio 5, Todo Noticias. La policía ha detenido en Barcelona un joven del territorial de salud que se celebra en estos momentos en Palma. Lo preside la ministra de Guardias Civiles para que Ceuta reciba Consume información de proximidad. Bien atentos a la presencia en Andalucía. En Radio 5 tienes la información más cercana. En Murcia, 16. Ya lo dice nuestro eslogan. Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca. Cuaderno Mayor.
Aunque los síntomas que alertan de que se está produciendo una demencia o Alzheimer son muy variados, la presidenta de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias, de CEAFA, Mariló Almagro, nos da algunas pistas para identificar esas señales que deben llamar nuestra atención. Tenemos un decálogo sobre las 10 señales de alarma, que puede ir desde que empieza la memoria a fallar, ¿no? Es que en las planificaciones, que planificara y ya no sepa planificar, sea difícil llegar a un lugar que normalmente va, o incluso en las rutinas cotidianas, ¿no? Se convierten en actividades difíciles, cada vez más difíciles. Pero también en la desorientación, o también puede ser que el nombre comunes que normalmente utiliza, actividad de la vida diaria no conozca. También es importante, como señala Almagro, prestar mucha atención a los cambios en la conducta. Los comportamientos, vemos que tienen comportamientos diferentes, que también es muy difícil diagnosticar Alzheimer porque muchas veces pasan desapercibidos por otra enfermedad, como puede ser una depresión, porque se vuelve más huraño o incluso tiene más enfado. Entonces, esos cambios conductuales también pueden darnos lugar a que podemos ver que parece que pasa algo. Una vez que llega el diagnóstico, lo más importante es pedir ayuda. Muchas veces nos dicen, pero ¿para qué queréis un diagnóstico si no hay cura? Pero hay que hacer muchas cosas hasta que llegue esa evolución de la enfermedad hacia algo más grave, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, pedir ayuda. Todavía existe un gran estigma en esta enfermedad y no piden ayuda lo suficiente o no decimos que tenemos esta enfermedad en la familia o nosotros mismos. Lo primero es localizar a alguien que pueda darnos pautas. Aquí, como no puedo, tengo que decir que la Confederación tiene más de 300 asociaciones para que reciba información, atención, qué recursos tiene, dónde pueden ir, normalizar esta enfermedad y ver qué pasos pueden hacer. Ante la cercanía de la Navidad, la presidenta de CEAFA también nos recuerda que las familias con un enfermo de Alzheimer pueden disfrutar de estas fiestas. Por supuesto, es que tendremos que adaptarnos a lo mejor si la evolución de la enfermedad es mayor, ¿no? Pero es que a la persona con demencia no la podemos expulsar de nuestras celebraciones familiares, porque es parte de familia, ¿no? Entonces debemos a lo mejor que adaptar las reuniones, pero tiene que estar siempre, porque al final tiene que estar en el centro de todo, que a lo mejor no podemos desplazarnos porque la desubicamos, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que hacerlo en un sitio que ella esté más segura. Lo mismo no podemos hacer hasta muy tarde porque un poco se aturde. Bueno, adaptando la situación. CEAFA lleva 35 años defendiendo los derechos de las personas con Alzheimer, labor que les ha valido el Premio Especial Vidas al Cuidado de Club de Cuidadores en los últimos premios Supercuidadores. La verdad es que nos hizo mucha ilusión, sobre todo que se instaurara este premio y que fuera para nosotros el primero. Se lo quería dedicar a todos los cuidadores y cuidadoras que han estado durante todos estos años cuidando a una persona con Alzheimer, cualquier tipo de demencia. Si necesita más información sobre este asunto, puede visitar la página senior50.com o bien rtv.es. Juan Loro, Radio 5 Todo Noticias. Emisoras.
Oye, Juan Ramón, ¿qué es la onda media? Es como se escuchaba la radio hace casi 100 años. Pero esto se escucha súper mal. Tienes razón, pero la radio evoluciona para que nos puedas escuchar mejor que nunca. En este momento nos escuchas así de bien. Seguimos en nuestra frecuencia de FM, en la aplicación de RNE Audio, en el móvil, en la TDT y también en DAB+. ¡Guau! ¡Qué diferencia! Radio Nacional de España. La radio por delante. La radio por delante. Por delante. Eurocanciones en Radio 5. La cantante alemana Nicole consiguió la primera victoria para su país a sus 17 años en el Festival de Eurovisión de 1982 con la canción Ein bisschen Frieden, un poco de paz. Estamos escuchando precisamente la versión de esta manera en alemán, inglés, francés, neerlandés y también en español. La canción llegó a ser número 1 en Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Noruega y Suecia tras ganar el Eurofestival, y en el año 2005 fue elegida como una de las 14 mejores canciones de toda la historia del Festival de Eurovisión. Juan Martín, Radio 5, Todo Noticias. Esperanza, ruego y anhelo.